Bien, buenas tardes. Para dar lugar a la actividad propuesta en la materia de Constitución y Formación Ciudadana, la actividad consiste en hablar sobre la séptima papeleta y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, quiero iniciar principalmente con las personas, las cuales pues fueron las que apoyaron, las que dieron el impulso para que esto pudiese ser posible, las cuales son Óscar Ortiz, Catalina Botero, Darío Dangond, Óscar Guardiola. Bueno, cabe resaltar que lo que se hizo, esto, que es la séptima papeleta, tiene una serie de acontecimientos, los cuales están llenos de sangre. Me refiero a que están llenos de violencia, están llenos de frustración, de narcotráfico, de muchas manipulaciones a nivel político, que en ese entonces pues lo que hacían era dañar este país que es Colombia. Bien, pues todo esto se da por, inicialmente se da porque en Colombia empieza a haber una serie de acontecimientos de que empiezan a asesinar a diferentes líderes, diferentes personas que no están pensando igual, personas que querían dar un nuevo proyecto para este país y pues no era como un aceptado en ese entonces porque las consecuencias pues se demostró que fueron la muerte. Sin embargo, la muerte de estas personas lo que hicieron fue impulsar mucho más este proyecto hasta que pudiera como tal realizar lo que es el fin hoy en día, que es la Constitución Política de 1991. Bueno, los principales personajes en los cuales pues fallecen lastimosamente para que esto se dé posible son Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Guillermo Cano, Ricardo Lara Bonilla, Héctor Abad Gómez, Jaime Pardo Leal, Carlos Mauro Hoyos y pues principalmente fue la Unión Patriótica la que como tal colapsó, pero fue de los tantos asesinatos. Bernardo Jaramillo, pues que en ese entonces era el director de la Unión Patriótica. Lo que pasa en Colombia era una frustración, todo empieza con eso, con una frustración y marca un evento fundamental, que es la unión tanto de las universidades públicas como las universidades privadas en Bogotá. Esto pues generalmente es poco inusual porque socialmente siempre ha habido un poco de diferencia entre estos dos lados. Sin embargo, pues al ver la cantidad de asesinatos que habían habido, pues se dio la unión de estos y lo que pues veremos a continuación. Sin embargo, pues lo que había es que era un círculo que manipulaba a la gente, que lo que hacía era que si uno no pensaba como ellos querían, sino simplemente pues tenía un destino y era la muerte. Principalmente lo que más marcó y lo que más, donde inició sobre todo esta unión estudiantil fue tras la muerte de Luis Carlos Galán y un día antes del el comandante de la policía en Antioquia y así sucesivamente. Lo que pasó es que se reunieron diferentes líderes de las universidades y decidieron hacer una marcha, llamaban la Marcha del Silencio, que era como gritar en silencio, en el cual pues era fundamental que todos fueran de blanco y se tomaron Bogotá. Dicen que aproximadamente más de 25.000, 30.000 estudiantes salieron ese día a marchar y pues gracias a eso lo que hacían era gritar en silencio. Es un gran mensaje el que dieron, porque fue un éxito, se puede decir, porque el punto se logró. Decían que lo que hacían es que los jóvenes de diferentes universidades decían era que la unión por el país, el país estaba desmoronando y pues lo que estaban haciendo era matar los sueños. Todo inició en la Universidad del Externado, allá iniciaron las reuniones y la marcha terminó en el cementerio central de la ciudad de Bogotá, en respuesta al rechazo tras la muerte de Galán. Los estudiantes proponían que tenía que armarse el país, tenía que volverse a estructurar. La Constitución del 86 ya era obsoleta y las cosas no estaban bien en Colombia. Sin embargo, pues gracias a esto se da una constituyente que ya se estaba trabajando, que Colombia pues había tenido, pero no había tenido, perdón.
Y pues aún había ahí donde se crea el movimiento que todos podemos salvar a Colombia. Bien, tras esto, o sea, la Constitución del 91, ¿sí? Inclusive hasta la música, hay canciones en las cuales apoyan ese movimiento. No apoyan, lo que hacen las canciones es que describen, es como leer un periódico. Y lo que hacen es que cuentan o relatan lo que era Colombia en esos días, lo peligroso que era Colombia, lo peligroso que era pensar, ¿sí? Pues la constituyente como tal fue difícil de lograr, porque la constitución del 86 no permitía, lo que hacía es que si la constitución solo podía ser tocada como tal, era por las personas que la habían creado, las personas por decirlo, del Capitolio, del Congreso, ¿sí? Las personas no podían, o sea, Colombia no cabía en esa constituyente, y era el principal error, porque Colombia era el que tenía que armar su propia constitución, sus propias leyes, marcar sus propios límites. Y pues se da gracias en marzo, el 11 de marzo de 1990. Antiguamente las votaciones, porque pues se llama tiempo papeleta, se realizaban era mediante unos papeles. Y uno pues llevaba 6 papeles. Entonces se propuso, también, eso aquí hubo intervención también de los medios de comunicación, a que las personas pudieran añadirles a esta papeleta una séptima papeleta en la cual pidiera una nueva constitución. Los candidatos a la presidencia en ese entonces eran los principales, también los que apoyaban, pero era también por presión de los medios de comunicación, porque era por decirlo de alguna manera, alguna estrategia. Bueno, sin embargo, hubo aproximadamente 2 millones de votos para la Asamblea Nacional y se escogieron a 3 representantes, los cuales fueron Antonio Navarro, en representación del M19, Horacio Serpa, que era como el representante de la política legal normal, y Álvaro Gómez, que él era el que había estado secuestrado un tiempo por el M19, mucho antes, claro, de que se reivindicara. Bueno, Carlos Pizarro también fue una persona de resaltar, ya que pues tras la muerte de él fue un impulso, fue un golpe que refuerza como tal las ideas, el querer sacar adelante esta Colombia. ¿Sí? Decían que tenía que haber una reconciliación nacional, pero tenía que demostrarse la voluntad, y la voluntad en ese entonces se está demostrando por grupos como el M19, cuando se reivindicaban, cuando volvían. Y pues gracias a esto pues se pudo lograr